Mi suegra llegó sin saber que su hijo se había mudado con su amante. Le mostré el mensaje en el que Esteban decía que necesitaba una vida distinta. Y en vez de preguntarme cómo estaban sus nietos, me dijo: algo tuviste que hacer para que llegara a este punto. Después quiso llevarse a mis hijos porque, según ella, yo no estaba estable. En ese momento entendí que, supiera o no toda la verdad, Margarita iba a proteger a su hijo antes que a sus nietos. Lo que ella no sabía era que el juzgado ya había notificado a Esteban y que yo llevaba semanas guardando cada mensaje, cada ausencia y cada gasto que él había intentado esconder. Me llamo Irene Castañeda. Tengo 34 años y una maestría en salud pública. Antes de que naciera Elisa, trabajaba de tiempo completo en investigación y consultoría. Cuando llegó nuestra hija, Esteban y yo hicimos cuentas. Entre la guardería, los horarios y los viajes de ambos, decidimos que yo reduciría mi carga laboral durante un tiempo. No fue una imposición ni una renuncia. Fue un acuerdo. Después seguí aceptando proyectos desde casa. En 18 meses facturé más de 400,000 pesos entre consultorías, análisis de datos y evaluaciones de programas de salud. Mis proyectos pagaban la colegiatura de Elisa, consultas médicas y parte del gasto diario. No era un pasatiempo. Era trabajo hecho durante siestas, noches, citas pediátricas y mañanas en las que Elisa se enfermaba y Esteban no podía faltar al despacho. Esteban tenía 37 años. Era abogado de litigio civil y mercantil en Mendoza, Salgado y Asociados, un despacho conocido en Aguascalientes. Acababa de convertirse en socio minoritario. Era atractivo, sabía vestirse y hablaba sin titubear. Casi todos terminaban creyéndole. Cuando nos conocimos, a mis 26, era atento, divertido y sabía escuchar. Durante los primeros años, me acompañaba a hacer el súper, cocinaba los domingos y llamaba a mi madre en su cumpleaños, sin que yo tuviera que recordárselo. Después nació Elisa y algo empezó a cambiar. No fue de golpe. Primero dejó de preguntarme cómo me había ido. Luego empezó a llegar tarde 3 noches por semana. Después, recibía llamadas en el patio y bajaba la voz cuando yo entraba. A principios de 2024, comenzó a viajar con más frecuencia a León, Guadalajara y San Luis Potosí, por supuestas reuniones, audiencias y asuntos urgentes. Yo me decía que era la presión del despacho. Estaba tratando de consolidarse como socio. Tenía clientes exigentes y metas de facturación. Me repetí muchas veces que solo estaba cansado. El mensaje apareció un martes de septiembre, cuando Nicolás tenía 3 semanas y Elisa estaba a punto de cumplir 4 años. Esteban había cenado rápido y dijo que necesitaba salir a caminar. Necesito aire, Irene. Llevo todo el día encerrado. Yo estaba alimentando a Nicolás en la sala cuando su teléfono, que había dejado sobre la mesa, se encendió. No lo tomé, no lo desbloqueé. Solo vi el nombre y las primeras palabras antes de que la pantalla se apagara. Lorena, te extraño. Puse el teléfono boca abajo. Seguí alimentando a Nicolás. Lo hice eructar. Lo acosté en el Moisés y me quedé sentada en la oscuridad. Nicolás seguía despierto y Elisa dormía arriba. Si enfrentaba a Esteban sin pruebas, iba a negarlo todo, y yo necesitaba saber qué estaba pasando antes de darle esa oportunidad. Volvió 1 hora después. Olía a perfume que no era mío. No le pregunté nada. A la mañana siguiente abrí una cuenta nueva de almacenamiento en línea y una hoja de cálculo. La nombré Registros Médicos. También compré una memoria USB y la guardé dentro de una caja de productos de higiene personal en el baño. Yo administraba el plan familiar de Telcel, así que descargué el detalle de llamadas. El número al que había escrito aquella noche aparecía desde abril. Al principio eran llamadas breves. Para agosto, Esteban hablaba más con ese número que conmigo. En septiembre había acumulado más de 1,800 minutos. Guardé el número en mi teléfono. El perfil de WhatsApp mostró el nombre completo: Lorena Arriaga. Luego revisé los estados de cuenta de la tarjeta familiar y de la cuenta conjunta de BBVA. Encontré restaurantes en los que nunca había estado, hoteles durante viajes que él decía hacer en un solo día, una joyería del centro y cargos de una florería que jamás me había enviado nada. Organicé cada movimiento por fecha, cantidad
y explicación. Añadí capturas de los mensajes que Esteban sí me mandaba. Hoy saldré tarde del despacho. Esa misma noche aparecía un cargo en un restaurante rumbo a Jesús María, fuera de la ruta entre el despacho y nuestra casa. Mañana tengo audiencia en León. En el correo familiar encontré la confirmación del hotel. La reservación comenzaba desde la noche anterior. No reuní esos datos para castigar una infidelidad. Los reuní porque mostraban cuántas noches había estado ausente mientras yo cuidaba sola a los niños. A finales de septiembre llamé a una abogada. Rebeca Nájera llevaba 17 años en derecho familiar. Tenía el cabello corto y unos lentes de lectura que se subía a la cabeza cuando necesitaba pensar. Escuchaba sin interrumpir y hacía preguntas concretas. Le conté todo durante 40 minutos. Cuando terminé, dijo: «No lo enfrentes todavía. Guarda los estados de cuenta, asegura tus contraseñas y mantén la rutina de los niños. Si se va, me llamas ese mismo día». También me preguntó si Esteban había recibido atención psicológica. Le conté que, meses antes, había asistido con Gabriela Flores, una terapeuta recomendada por Margarita. Dejó de ir diciendo que ella siempre terminaba haciéndole preguntas sobre su responsabilidad en la casa. Esteban se fue el 8 de octubre. Esperó a que Elisa estuviera en el preescolar y a que Nicolás se durmiera. Sacó 2 maletas del closet con una tranquilidad que me hizo entender que llevaba días planeándolo. Dejó la llave de la casa sobre la barra de la cocina y se sentó frente a mí. «Ya no puedo seguir así», dijo. Yo sostenía a Nicolás. «¿Así cómo?» Todo se volvió demasiado pesado. Yo también merezco ser feliz. ¿Con Lorena? Bajó la mirada. Voy a quedarme con ella. No quiero discutir. No estás discutiendo. Estás dejando a tus hijos. Voy a seguir siendo su papá. ¿Desde otra casa? Se frotó la frente. Tú vas a estar bien. Siempre has sido más fuerte que yo. Eso fue lo último que dijo antes de tomar las maletas. Se fue a las 10:47 de la mañana. Vi su Audi salir del fraccionamiento desde la ventana de la cocina. Luego llamé a Rebeca. Esa misma tarde hice 3 cosas más. Cambié las contraseñas de mis cuentas personales, descargué los últimos estados de cuenta y llamé al preescolar. Informé que Esteban ya no vivía en casa y pedí que no modificaran horarios ni personas autorizadas sin confirmarlo con ambos padres hasta que el juzgado dictara medidas provisionales. La parte más difícil fue explicarle a Elisa por qué su papá no había vuelto. ¿Está trabajando?, preguntó la primera noche. Me senté junto a su cama con Nicolás en brazos. Papá va a dormir en otra casa por un tiempo. ¿Por qué hice ruido? No, mi amor, no hiciste nada. ¿Entonces conmigo no está enojado? No. Tu papá tomó una decisión de adulto y no fue por ti. Repitió la misma preocupación de distintas maneras durante varios días. A veces quería saber si Esteban se había ido porque no había recogido sus juguetes. Otras veces preguntaba si volvería después de que Nicolás dejara de llorar por las noches. Yo respondía lo mismo. No era culpa de ella. No era culpa de su hermano. También empecé a registrar las llamadas de Esteban. Preguntaba por los niños en horarios impredecibles y casi siempre después de que yo le recordaba una cita o le enviaba una foto. Quería verlos, pero proponía momentos que chocaban con el preescolar, las siestas o las consultas de Nicolás. Cuando yo pedía un horario claro, decía que estaba intentando mantener la paz y que yo volvía todo legal. No discutí por teléfono. Le respondí por escrito y guardé cada mensaje. El 16 de octubre, presentamos ante un juzgado de lo familiar una solicitud de guarda y custodia provisional, pensión alimenticia y un régimen temporal de convivencias. También pedimos que se conservaran la escuela, el domicilio y la atención médica de los niños mientras se resolvía el caso. Esteban fue emplazado por un notificador judicial en su despacho el 21 de octubre. Entre las 4 y las 6:30 de la tarde me llamó 11 veces. No contesté. Guardé el registro y se lo envié a Rebeca. El juzgado había admitido la solicitud y, mientras se resolvía el procedimiento, dispuso que los niños permanecieran conmigo en su domicilio y en su escuela habituales. La pensión provisional seguía pendiente. Después recogí a Elisa, preparé la cena, bañé a los niños y los acosté. Esa noche cené cereal de pie junto a la barra de la cocina mientras revisaba la solicitud página por página.
No se lo había contado a Margarita ni a nadie de la familia de Esteban. Tampoco a mis amigos. Solo lo sabían Rebeca y mi hermana Andrea, que vivía en León. Ella me escuchaba por las noches sin interrumpirme ni decirme que desde hacía meses notaba que algo estaba mal. Algunos sábados venía a Aguascalientes para quedarse con Elisa mientras yo llevaba a Nicolás a consulta o terminaba de ordenar documentos. Mientras se resolvía la pensión provisional, cubrí los gastos con mis ingresos, los ahorros comunes y algunos proyectos que acepté de madrugada. Cada gasto tenía que quedar registrado. Guardé recibos de pañales, fórmula, consultas, colegiatura y medicamentos. Algunos servicios seguían domiciliados en la cuenta conjunta, y Esteban hacía transferencias irregulares. Yo no contaba con ese dinero hasta verlo reflejado. Andrea me ofreció prestarme, pero preferí reservar esa ayuda para una emergencia. Lo que más me preocupaba no era pagar una semana difícil, era mantener la misma casa, el mismo preescolar y las mismas consultas durante meses, sin que Elisa sintiera que todo a su alrededor desaparecía al mismo tiempo que su padre. Margarita había quedado desde la semana anterior en pasar a ver a los niños. Llegó el 22 de octubre, poco después de las 4, cuando yo acababa de recoger a Elisa del preescolar. Traía una gabardina beige, una bolsa de galletas, jugos y fruta cortada. Ni siquiera se había quitado los aretes de perla ni había dejado el bolso cuando empezó a revisar la sala con la mirada. Yo estaba de pie con Nicolás inquieto sobre mi hombro, Elisa pegada a mi pierna y una mancha de fórmula en la manga. Llevaba varias noches durmiendo por ratos de 20 minutos. Su mirada pasó por el montón de correspondencia junto a la puerta, la canasta de ropa al pie de la escalera y el rectángulo vacío en el librero donde antes estaba la foto de nuestra boda. «¿Por qué quitaste la foto de Esteban?», preguntó. No dijo, «¿Dónde está mi hijo?». Tampoco, «¿Estás bien?», preguntó por la foto. «Esteban se fue», le dije. Dejó la bolsa sobre la mesa. «¿Cómo que se fue?». «Se mudó con Lorena Arriaga. Hace 2 semanas». El color se le fue del rostro durante un segundo. Después volvió a mirar el portarretrato vacío. Saqué una copia impresa del mensaje que Esteban me había enviado la mañana en que se fue. Rebeca me había recomendado conservar en papel los documentos principales. Margarita lo leyó 2 veces. «Irene, no puedo seguir fingiendo. Necesito una vida distinta. Me mudaré por un tiempo. Hablaré contigo sobre los niños cuando estemos más tranquilos». Cuando levantó la vista, su enojo no era para su hijo. «Algo tuviste que hacer para que Esteban llegara a este punto», dijo. Durante un instante pensé que no había escuchado bien. «¿Perdón? Mi hijo no abandona a su familia porque sí. Se fue a vivir con otra mujer. Los matrimonios no se rompen por una sola persona». Empezó a caminar por la sala. Miró los juguetes, la ropa y los sobres, como si estuviera revisando una casa después de una denuncia. «Esto es un desastre, Irene. Es una casa con 2 niños pequeños y un adulto que no ha dormido. Muchas mujeres sacan una casa adelante solas. Muchas tienen un esposo que no se muda con su amante cuando el bebé tiene 6 semanas». Margarita se detuvo. «Cuida cómo me hablas. Estás en mi casa». «¿Tu casa?». «Esteban paga prácticamente todo. Mis proyectos pagan la colegiatura de Elisa, las consultas y parte del gasto diario. Esteban no sostiene esta casa solo, pero eso no cambia lo que hizo». Se acercó un paso. «Déjame llevarme a los niños». Elisa se pegó con fuerza a mi pierna. No dijo nada, solo dejó de jugar. «No. Irene, necesitas calmarte. Yo estoy tranquila, tú eres la que no está bien. Mis hijos se quedan conmigo. Soy su abuela. Y yo soy su madre». Su voz bajó. «Si cooperas, esto puede resolverse sin escándalos. Esteban necesita tiempo. Tú también. Déjame llevarlos unos días y hablamos cuando estés más estable». Aquella palabra me alertó. Estable. No estaba hablando como una abuela preocupada. Estaba buscando una frase que después pudiera repetir frente a otras personas. Saqué mi teléfono. «Llama a Esteban». Ella ya estaba buscando su contacto. «Pero antes dile que el juzgado ya recibió mi solicitud de guarda y custodia provisional y pensión alimenticia. Lo notificaron ayer en su despacho». Margarita quedó inmóvil. «¿Ya lo demandaste?».
Protegí a mis hijos. Esto no tenía que llegar a un juzgado. Él se fue. Yo no voy a fingir que fue una pausa acordada. Marcó a Esteban. Llegó unos 25 minutos después, todavía con la ropa del despacho. Entró con la camisa arrugada, la barba crecida y el teléfono en la mano. No parecía sorprendido. Parecía furioso por haber perdido la ventaja. Vio a Elisa. Vio a Nicolás en su sillita. Vio a su madre en medio de la sala. Luego me vio a mí, de pie entre los niños y ellos dos. ¿Presentaste papeles?, preguntó. Tú te fuiste. Necesitaba espacio. Te mudaste con Lorena. Margarita intervino. Esteban, llévate a los niños a mi casa ahora mismo. No, dije. Esteban endureció la voz. También son mis hijos. Entonces compórtate como su padre. Nadie habló. Elisa levantó la cara hacia él. Papá, ¿vas a volver a la casa? Esteban abrió la boca, pero no respondió. Miró a su madre, luego a mí. No encontró una respuesta que no lo dejara mal ante alguna de las tres. Elisa escondió la cara contra mi cuerpo. El teléfono de Esteban vibró. No vi el nombre, pero escondió la pantalla con la misma rapidez de las últimas semanas. Ahora no, mamá, dijo. Esteban, dije que ahora no. Margarita se quedó mirándolo. Por primera vez desde que había llegado, no encontró nada que decir en su defensa. Me lanzó una última mirada y salió. Esteban se quedó unos segundos en la sala. Luego me pidió ver a Nicolás. Se lo acerqué sin entregárselo por completo. Lo sostuvo apenas un minuto, incómodo, como si el cuerpo de su hijo hubiera cambiado durante las 2 semanas que llevaba fuera. Voy a llamar a mi abogado, dijo. Hazlo. Yo ya protegí a los niños. Se fue sin despedirse de Elisa. 2 días después entendí que Margarita no se había ido a calmarse. Había empezado a contar su versión. Me enteré por Marta López, una vecina cuya hija iba al mismo preescolar que Elisa. 2 madres de la asociación escolar le repitieron casi palabra por palabra lo que Margarita estaba diciendo de mí. Yo estaba inestable desde el nacimiento de Nicolás. No podía con la casa. Los niños vivían en un ambiente caótico. Margarita solo había ido a ayudar. Esteban estaba atravesando una crisis, y todos esperaban resolverlo sin perjudicarme. No mencionó a Lorena. Llamé a Rebeca a las 7:15. Elisa todavía dormía, y Nicolás acababa de quedarse dormido después de otra toma. Está construyendo una versión en la que tú eres incapaz y él se fue por necesidad, dijo. ¿Puede servirle? Puede intentarlo. Pero vamos a responder con hechos. Ese mismo día, solicitamos un estudio sociofamiliar realizado por un trabajador social adscrito al Poder Judicial. El encargado fue Javier Ruiz. Su tarea era entrevistarnos, revisar la situación de los niños y aportar información al informe técnico que recibiría el juzgado. También llevé a Elisa y Nicolás con la doctora Natalia Hernández. Cuando entró al consultorio, me miró con atención. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 3 horas seguidas? No me acuerdo. Revisó a Nicolás. Estaba subiendo de peso, tenía buen tono muscular y sus vacunas estaban al corriente. Después, revisó a Elisa, que acomodó los abatelenguas por tamaño sobre la camilla. No veo signos de descuido, dijo. Los 2 llevan seguimiento adecuado y sus expedientes están completos. Le pedí que dejara constancia de las citas, del seguimiento médico y de quién los había acompañado durante los últimos años. No voy a escribir opiniones, respondió. Voy a documentar lo que consta en los expedientes. Tú has venido a todas las consultas de Nicolás y a casi todas las de Elisa. Esteban aparece en muy pocas. Rebeca también organizó la parte financiera. Los registros demostraban que yo había generado ingresos constantes y que Esteban había utilizado dinero familiar durante su relación con Lorena. La infidelidad por sí sola no decidiría la guarda y custodia, pero sus ausencias, sus mentiras sobre los horarios y su falta de participación sí mostraban quién había cuidado realmente a los niños. El 30 de octubre presentamos un anexo de 61 páginas. Incluía estados de cuenta, registros telefónicos, mensajes, citas médicas, correos del preescolar, comprobantes de mis proyectos y una relación detallada de la rutina de los niños. También anexé una declaración con fechas específicas, no opiniones.
Esteban contrató a Óscar Villegas, un abogado agresivo que respondía cada escrito como si estuviera en una pelea. 3 días después, afirmó que yo era emocionalmente inestable y que mantenía a los niños en una casa desordenada. Su principal prueba era una fotografía. Rebeca la abrió en su computadora y la giró hacia mí. La imagen mostraba mi sala. Había juguetes, ropa sobre el sillón, correspondencia y una manta en el piso. También se veía el Moisés de Nicolás. La foto había sido tomada desde afuera, a través de la ventana. Sentí frío en las manos. «¿Alguien entró al jardín frontal?», dije. «¿Tienes cámara?». El año anterior había instalado un timbre con cámara y otra cámara pequeña orientada hacia la entrada lateral. Esteban se había burlado de mí por considerarlo excesivo. Abrí la aplicación en mi teléfono. Busqué el 23 de octubre. A las 2:34 de la tarde apareció Margarita. Caminó desde la banqueta, abrió la reja baja del jardín y se acercó a la ventana de la sala. Miró hacia ambos lados. Luego levantó el teléfono y tomó varias fotografías. La grabación mostraba su rostro, la fecha, la hora y la forma en que había entrado a una zona privada de la casa. «Envíamelo ahora mismo», dijo Rebeca. «Y no le digas a nadie que lo tenemos. Ya te lo mandé». Rebeca presentó la grabación y los datos de fecha y hora mediante un escrito adicional. También pidió que se comparara con la fotografía ofrecida por Óscar. Javier Ruiz me entrevistó el 8 de noviembre en una sala del juzgado. Hablaba despacio y no reaccionaba de forma visible a casi nada. Me preguntó por los horarios, el preescolar, las noches de Nicolás, mis ingresos, la ayuda de Andrea y la relación de los niños con Esteban. También preguntó por la visita de Margarita. Yo había escrito lo ocurrido menos de 1 hora después de que ella se fue. Rebeca me había pedido documentar cada conversación importante con fecha, hora y frases exactas. Le entregué mis notas. Javier leyó la parte en la que Margarita pedía llevarse a los niños. «¿Por qué cree que lo hizo?», preguntó. «Porque pensó que podía tomar el control antes de que alguien supiera que Esteban nos había abandonado». ¿Considera que quería proteger a los niños? Considero que quería proteger a su hijo. Si su prioridad hubieran sido los niños, habría preguntado cómo estaban antes de culparme. Javier escribió: «¿Qué espera usted del régimen de convivencias? Que Esteban vea a sus hijos y cumpla como padre. Pero no voy a aceptar que los utilicen para castigarme, ni que Margarita vuelva a entrar a mi casa o a su escuela sin permiso». 3 días después, Javier acudió al domicilio. Revisó dónde dormían los niños, la despensa, los medicamentos, la rutina pegada en el refrigerador y el lugar desde el que Margarita había tomado la fotografía. Elisa le enseñó su cuarto. Nicolás se quedó dormido en mis brazos durante casi toda la visita. Javier entrevistó a Esteban y a Margarita por separado durante la semana siguiente. No me dijeron qué habían declarado. Rebeca me pidió que no intentara adivinarlo. «Prepara lo que sí puedes probar», dijo. El problema más serio llegó el 14 de noviembre, cuando Óscar solicitó una valoración psicológica urgente de ambos padres y propuso como perito al psicólogo Hugo Paredes. Rebeca me llamó antes de que yo terminara de leer el documento. «Es el esposo de Gabriela Flores», dijo. «La terapeuta que atendió a Esteban». «Sí, y además mantiene una relación social cercana con Margarita. Ya estamos preparando la objeción». «¿Pueden proponerlo así?» «Pueden proponerlo. Otra cosa es que el juzgado lo acepte». La objeción se presentó esa misma tarde. Señalaba la relación personal y profesional entre Hugo Paredes, su esposa, Esteban y Margarita. No afirmamos que Gabriela hubiera revelado información clínica. No necesitábamos hacerlo. La cercanía era suficiente para cuestionar la imparcialidad del evaluador. Pocos días después, el juzgado rechazó al especialista y ordenó que cualquier valoración futura fuera realizada por personal del Departamento de Psicología del Poder Judicial, ajeno a ambas familias. Óscar protestó, pero no pudo defender aquella relación. A finales de noviembre llegó el informe preliminar del estudio sociofamiliar. Rebeca me llamó al anochecer. «Recomendaron que la guarda y custodia provisional se mantenga contigo», dijo. Yo estaba sentada en el piso de la cocina, con la espalda contra un gabinete. «¿Qué más?» «Convivencias regulares y progresivas para Esteban, pensión basada en sus ingresos comprobados y en los gastos de los niños,
Y continuidad en la escuela y el domicilio actual. Respiré. ¿Mencionaron a Margarita? Por nombre. Señalaron que la fotografía tomada sin permiso, la entrada a tu jardín y el intento de llevarse a los niños muestran problemas de límites. Sugieren que el convenio establezca quién puede recogerlos, quién puede solicitar información en la escuela y en qué condiciones pueden acudir terceros al domicilio. Desde el baño, Elisa gritó: «¡Mamá! El agua ya está fría. Ya voy, amor». Me levanté, le puse la pijama, le leí 2 cuentos y acosté a Nicolás después de caminar con él casi media hora. Cuando los niños se durmieron, me senté al borde de la cama. Habían pasado más de 2 meses desde el mensaje de Lorena. Más de 2 meses de alimentar a un bebé, consolar a una niña, revisar expedientes, responder correos, trabajar de madrugada y demostrar que el cansancio no era incapacidad. La mediación fue el 3 de diciembre, en el Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado. Rebeca y yo llegamos a las 9. Esteban y Óscar entraron unos minutos después. Margarita no participó. Nos colocaron en salas separadas. El mediador, Francisco Ríos, hablaba con calma y no se alteraba con amenazas ni acusaciones. Durante 4 horas fue de una sala a otra. La primera propuesta de Esteban fue guarda y custodia compartida por semanas, sin pensión alimenticia. Una semana con él y otra conmigo. Rebeca señaló de inmediato que una alternancia semanal no era adecuada para un bebé de 3 meses, que dependía por completo de una rutina que Esteban nunca había atendido. Esteban nunca había pasado una noche completa solo con Nicolás. No sabía el nombre de la maestra de Elisa, no conocía sus horarios de entrada ni había acudido a una sola consulta del bebé. En los últimos 2 años, Elisa había tenido más de 30 consultas y seguimientos. Esteban solo había ido a 9, casi siempre porque yo se lo había pedido. A Nicolás no lo había acompañado nunca. También estaban los correos del colegio, las listas de personas autorizadas para recoger a Elisa y las comunicaciones con la pediatra. Todo llevaba mi nombre. Al pedir semanas alternas y ninguna pensión, quedó claro que el dinero pesaba más en su propuesta que la rutina de los niños. Rebeca pidió que constara que, si no había acuerdo, llevaríamos a audiencia el informe sociofamiliar, los registros de ausencias, los movimientos de dinero y la grabación de Margarita entrando al jardín. Francisco volvió a la sala de Esteban. Casi 1 hora después, regresó con una propuesta distinta. Esteban acepta que Irene tenga la guarda y custodia, dijo. Propone convivencias progresivas y una pensión fijada con base en sus ingresos comprobados y en las necesidades de los niños. ¿Qué significa progresivas?, pregunté. Durante los primeros 90 días, convivencias diurnas, sin pernocta y sin presencia de una nueva pareja. Después, podrán ampliarse conforme a la adaptación de Nicolás y a la rutina escolar de Elisa. Y Lorena. El periodo de 90 días se aplica a cualquiera de los 2 padres. Ninguno integrará a una nueva pareja durante las convivencias antes de que termine ese plazo. ¿Y Margarita? Francisco acomodó una carpeta. Esteban se compromete a no autorizarla para recoger a los niños, solicitar información en la escuela ni presentarse en tu domicilio. Cualquier cambio deberá contar con autorización escrita de ambos padres. Ningún tercero podrá solicitar información sin autorización. ¿Esteban acepta eso? Sí. Pensé en la palabra estable, en la foto tomada desde mi jardín y en Elisa escondiendo la cara contra mí mientras su padre guardaba silencio. Aceptamos, dije. El convenio fue firmado y ratificado el 10 de diciembre. Yo tendría la guarda y custodia de Elisa y Nicolás. Esteban pagaría la pensión alimenticia conforme a sus ingresos y vería a los niños en los horarios acordados. Solo las personas autorizadas podrían recogerlos. Las convivencias comenzarían de día, sin pernocta, y se ajustarían a la edad de Nicolás y a la rutina de Elisa. El divorcio y las cuentas comunes todavía tendrían que resolverse, pero, por primera vez desde que Esteban salió con sus maletas, los niños tenían horarios, alimentos y reglas claras. Rebeca me envió la copia final antes de que saliera a recoger a Elisa. La guardé en una carpeta titulada Convenio de Guarda y Custodia. Después fui al preescolar. Elisa corrió hacia mí con una casita de cartón dentro de una caja. La habían preparado para el nacimiento navideño del salón. «Mamá,
Se cayó una pared, pero la maestra Daniela me ayudó a pegarla. ¿Quedó bien? Más o menos. Se sigue moviendo, pero todavía aguanta. La ayudé a subir al coche. Acomodé la silla de Nicolás y revisé los broches 2 veces. Mientras manejaba, Elisa explicó durante 10 minutos por qué el techo tenía demasiada brillantina y por qué una de las ventanas había quedado torcida. 3 meses después, Margarita me llamó. Era martes por la mañana. Elisa estaba en el preescolar, Nicolás en una guardería de medio turno y yo trabajaba en un proyecto de evaluación para una clínica privada. Vi su nombre en la pantalla y casi dejé que la llamada terminara. Contesté al tercer tono. Irene. Su voz sonaba distinta. No derrotada, pero sí menos segura. Te escucho. Quería decirte algo desde hace tiempo. Esperé. Me equivoqué cuando fui a tu casa. No debí decir que tú habías provocado que Esteban se fuera. No respondí de inmediato. Fue injusto, añadió, y estuvo mal. Te agradezco que lo reconozcas. Pero no fue lo único. Entraste a mi jardín sin permiso, tomaste fotografías y hablaste de mí con otras personas. Margarita guardó silencio. Lo sé, dijo al fin. Antes de pedirme ver a los niños, corrige con esas mismas personas lo que dijiste de mí. No sé si todas quieran escucharme. Eso no te preocupó cuando hablaste. Hubo otro silencio. Quisiera ver a los niños, dijo. Las visitas se organizan conforme al convenio y por medio de Esteban. Antes, ella habría discutido. Habría dicho que era su derecho o que yo estaba castigándola. De acuerdo, respondió. De acuerdo. Colgué. Volví a abrir la computadora. Tenía una entrega al mediodía, una cita con el dentista para Elisa a las 3:45 y la consulta de control de Nicolás al final del mes. También había que comprar pañales, responder un correo del colegio y pensar qué preparar para cenar. Mi vida no se había arreglado de un día para otro. Esteban continuaba siendo el padre de mis hijos. Margarita era su abuela y Lorena seguía en su vida. El convenio no borraba el abandono ni devolvía las noches en que Elisa había preguntado por qué su papá ya no dormía en casa. La casa seguía teniendo juguetes en el piso algunas tardes. La ropa se acumulaba cuando Nicolás no dormía. Había días en que cenábamos quesadillas porque no me alcanzaba la energía para preparar algo más. Pero los niños comían, dormían, iban a sus consultas y sabían que yo estaba ahí. La casita de cartón seguía sobre el librero. La unión de la pared se notaba y una ventana continuaba torcida. Cada vez que Elisa la veía, la tocaba con un dedo y decía: «Mira, mamá, todavía no se cae».